5 de la tarde con 33 minutos. Arrancamos el programa del día de hoy. Son al día 1 de julio del año 2020. Primer día de julio y ya tenemos bastante información. Ni bien empezado el mes, terminamos uno que pensábamos que iba a ser inolvidable por la cantidad de cosas que han sucedido. El día de hoy publicamos y les invitamos a ver un posteo en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales respecto a las noticias más trascendentales que han sucedido en el mes de junio, así que lo invitamos a que los vean. Y el día de hoy, obviamente, hay mucho más información. A esta hora de la tarde saludo con Fabricio Vela. Mi querido Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Saludos cordiales a nuestra amable audiencia. Poco a poco ya se comienzan a conectar a este humilde espacio de noticias, de información, de opinión. Suma al día por la fanpage de Primera Plana. Abrazos a quienes nos siguen a diario, quienes con sus comentarios, con su interacción, constantemente nos alimentan y nos retroalimentan efectivamente para procurar ser mejores y ofrecerles evidentemente un producto de calidad, de la calidad que ustedes se lo merecen. Así que muchas gracias, estamos preparando, este mes va a ser espectacular, ¿eh? Yo, créeme, le tengo una fe tremenda a este mes, creo que hemos empezado hoy a la interna de Primera Plana con el pie derecho y esto lo logramos gracias a ustedes. Sin duda, ustedes son la pieza fundamental, esa pieza, ese motor que nos ayuda justamente a poder seguir creciendo poquito a poquito, ¿no? Porque estamos tratando de hacer camino al andar. Decía José Antonio que cerramos el mes de junio, un mes para el olvido, mayo y junio, 2 meses para el olvido, meses marcados por denuncias de corrupción, meses marcados por el escándalo, por la situación económica tan compleja y social tan compleja que vive el país. Y hoy hemos llegado al día 106 desde que se aplicaron las restricciones en la semana número 16. Es el primer día del 7º mes del año, el primer día del segundo semestre del año, y hoy, este semestre y este mes inician otra vez con un escándalo que creo yo está generando un remesón en el ámbito político por los personajes que están involucrados allí, por la indignación que ha provocado en mucha gente el conocer que aparentemente hay una suerte de casta privilegiada que ha logrado acceder al uso de carnés de discapacidad para poder importar vehículos. Hay argumentos, los legisladores mencionados ya han argumentado, esto lo vamos a analizar en el curso de la jornada del día de hoy, pero como digo, hay una indignación general y sobre eso el día de hoy vamos a hablar más adelante con María Cristina Cronfle, quien fue legisladora y una de las impulsoras, acaso la impulsora más visible en su condición de legisladora en ese momento de la aprobación de la Ley Orgánica para las Discapacidades, José Antonio. Así es, bien lo decías tú, hay muchas personas que han mostrado su enfado, su enojo, su decepción, solo por citar algunos estados de ánimo de la ciudadanía y de a quienes de alguna forma se han pronunciado o han hecho visible su sentimiento respecto a la noticia que estás contando. Ahora, eso contrasta, y no sé si tú has tenido la misma sensación, al menos yo sí le he tenido. Salvo por honrosas excepciones muy, pero muy puntuales, siento que esto contrasta con el silencio, ¿no? Con el silencio de las autoridades. Digamos, No fiscalía. creo, no creo. A ver, el presidente ha Fiscalía salido tal vez. ¿Cómo? Presidente y ministro de Salud sí han, a ver, presidente ha hecho una declaración ¿Sí? y también ha hecho publicación en Twitter, ministro de Salud ha hecho publicación en Twitter, pero bueno, Fiscalía no ha habido pronunciamiento, entiendo ¿Asamblea yo. Nacional como institución? Institucionalmente la Asamblea tampoco se ha pronunciado. Y es una de las señaladas. Ok, en estos momentos lo que se ha hecho visible es que existirían algunos asambleístas que tienen este carnet, cómo lo han sacado, ha sido fraudulentamente, han pagado, han ido por la derecha, han ido por la izquierda, tienen un amigo en el sistema de salud para que le saquen más rápido, porque claro, uno no entiende cómo uno saca más rápido y otras personas que tienen enfermedades quizás mucho más visibles, están deambulando o peregrinando durante años y no tienen acceso a sacar ese carnet. En todo caso, yo te decía que sentí esta sensación porque, claro, hay una avalancha de comentarios desde un lado, ¿no? Y existe, digamos, puede ser que el presidente y algunas otras autoridades como la Fiscalía hayan salido. De hecho, hay un allanamiento el día en la madrugada de ayer.
A mí me queda medio confuso ese allanamiento, habida cuenta que se dice que durante hace más de 3 meses vienen investigando el tema, ¿ok? Pero ayer se han registrado unos allanamientos y han detenido a 6 personas. Ya lo voy a dar, ya lo voy a dar lectura cuando empiece a hablar acerca de los titulares. Pero sí, solo siento que no es proporcional la respuesta a la demanda de la ciudadanía respecto a lo que está pasando. Y esto, Fabri, es a consecuencia de una avioneta caída, ¿entiendes? O sea, ¿qué cosas deben estar pasando en el país, en las instituciones, que no se sabe? O sea, yo no sé si es un gran porcentaje, con esto se ha logrado desarticular todo el problema que tenía el Ecuador en cuanto a corrupción, o qué porcentaje será, ¿entiendes? O sea, pero es desesperanzador. Sí, yo no me atrevería a hablar de porcentajes, José Antonio. A ver, yo creo que la corrupción es corrupción, sea pequeña o sea grande. O sea, para mí hay corrupción en un contrato de ínfima cuantía, como hay corrupción en contratos millonarios de miles de millones de dólares. Termina siendo lo mismo, termina siendo corrupción. Hay abusos, por muy pequeños o por muy grandes. Hay participación de actores políticos. Hay gente que extrañamente ahora resulta que han tenido algún grado de discapacidad. Sé que hay casos, por ejemplo, y ya los vamos a mencionar, hay casos que se pueden justificar. Sé que, por ejemplo, hoy día supe, yo no lo sabía, que el esposo de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, sí tiene una condición no reciente, sino de hace mucho tiempo atrás. Digamos, ahí uno encontraría una justificación, pero ¿sabes qué es lo que le choca a mucha gente? Que fruto de eso se conozca que importan vehículos de alta gama. ¿Ya? O sea, o que haya gente que tiene un carnet de discapacidad por una condición que resulta que esa condición no es tal como para que te ubiquen con el 40% de discapacidad, porque ese es el porcentaje que se requiere mínimo para que te puedan autorizar la importación de un vehículo con los beneficios que te otorga el Estado, que establece la Ley Orgánica de Discapacidades. Te voy a mencionar un ejemplo. Bueno, Fabricio Villamar el día de hoy ha aparecido y él ha reconocido que tiene una discapacidad en uno de sus oídos. Yo he podido confirmar por otras personas, por una persona en particular, que en su momento fue muy cercana al actual asambleísta, que me dice, sí, él tiene ese problema en el oído. Es verdad que tiene el problema en el oído. El tema es que hoy recibí un mensaje por parte de un amigo que me decía que su señora madre tiene problemas en los dos oídos. Y resulta que aún así, teniendo problemas en los dos oídos, no ha logrado completar el 40% para poder acceder al carnet de discapacidad y, por ejemplo, tener acceso a ese tipo de beneficios. O sea, no sé si me Pero explico usted lo se que te va, estoy diciendo. pero Fabi, usted es del Guaya, pero usted es su zona, el A ver, Guaya, a ¿sí ver, o a ver, no? a ver, a ver. Creo que no, pero a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? O sea, los certificados de salud se los ofertan en la Bahía. O sea, tú vas a Guayaquil y dices, pana, ¿dónde viene una computadora choreada? En tal lugar. Pana, ¿dónde me ¿Dónde, pueden sacar un dónde certificado de ofertan? salud? Oye, Discúlpame. oye, perdóname, yo es la primera vez que me entero de eso. Perdóname, pero yo no sabía que ofertaban certificados de discapacidad. Yo no lo sabía. Sí, sí, mi Yo Fabi. no lo sabía. Mira, y de hecho, esta mañana, esta madrugada, se ha detenido a 6 personas. Se ha hecho 10 allanamientos en Guayaquil y en Daule. Se ha logrado recoger evidencia y se señala por parte de un miembro de la policía, digamos, que ha hecho el allanamiento en conjunto con la fiscalía, que los certificados, que ellos han estado haciendo escuchas desde hace más de 3 meses y que los certificados los venden en $1,300 y que depende, obviamente, el porcentaje que tú quieres, A ver, hay como una tabla, ¿no? pero hay algo que a mí me preocupa de lo que tú estás diciendo. Tú me estás Ujú. diciendo, siempre se ha sabido, yo me acabo de enterar. Ah, bueno. Es la primera vez que yo escucho esto. Yo me acabo de enterar. Ahora, escúchame una cosa. Pero espérate un ratito. Si tú Ujú. me estás diciendo eso, que ya has sabido y que se ha escuchado y que esto es de siempre, perdóname, ¿por qué no actuaron antes? O sea, es lo que Sí, yo te pregunto. sí. Ahora, mira, en ocasiones, digamos, la gente que te ofrece esta clase
de, de documentos, o es verdadero o es falso. O te quieren timar o no te quieren timar. Te dicen, te saco la licencia, te dicen, te bajo el nacimiento de tu hijo para que pague un niño de 2 años y medio. Eso no, eso era antes, ¿no? Ahora no sé si será igual, pero antes te bajan hasta la edad en el registro civil, ¿no? O sea, que sea cierto que el documento sea totalmente legal o sea ilegal, eso habrá que ver también qué documentos son los que han ingresado para poder sacar este carnet en el Ministerio de Salud Pública. Habría que ver si el documento entregado, este certificado entregado, firmado por un médico, es legal o no es legal. Porque imagínate tú que se haya Ese es el tema. entregado documentos y no hayan sido constatado la veracidad del documento requisito para poder sacar el carnet. Esto que tú estás planteando es el kit del asunto. A ver, vamos separando las cosas. O sea, yo quiero insistir. Tú me acabas de decir que esta viene a ser una práctica recurrente que venden en la bahía. Yo no he sabido, me declaro ignorante. Yo me acabo de enterar que resulta que lo venden en la bahía. Yo no lo sabía. Digo, si esta era una práctica recurrente, ¿por qué no se hizo algo antes? Primera pregunta que yo hago. Segunda cosa, lo que tú acabas de decir. Para que a una persona le otorguen un carnet de discapacidad porque presenta una condición, hay todo un análisis, hay todo un papeleo. El común de la gente o al común de la gente se le complica de un modo tremendo el poder acceder a ese documento. Son Hay 6 gente, requisitos. hay gente que teniendo un grado alto de discapacidad no logra llegar ni siquiera al 40%. Yo hoy, por ejemplo, me enteré de una persona que tiene una condición, que tenía un carnet con el 56%, me parece, y que en una reevaluación le bajaron al 40%, cuando realmente es una persona que a lo largo de toda su vida ha tenido una condición de discapacidad. O sea, Bueno, hay una revisión, ¿ya? sí. O debe haber una revisión. A ver, Después, espérate. solamente para complementar lo que estás diciendo, que creo que es importante lo que estás señalando. En el año 2008, ¿sí? En el año 2008 habían 1.600.000 personas en el registro de discapacidad. 1.600.000 personas tenían el carnet de discapacidad o estaban en el registro de discapacidad. Hoy, 2020, existen 455.000. Repite lo del 2008. Repite la cifra del 2008. 1.600.000. ¿Y hoy? 455.000, el 25%. ¿Ya? ¿Sí? Obviamente hay muchas personas que teniendo la condición de discapacidad no están dentro de este registro de discapacidad y por eso no tienen tampoco acceso a tener el carnet de discapacidad. Es decir, no es que en el país existan 475.000 personas con discapacidad. No, pues porque no. es un universo mucho mayor, ¿no? Yo conocí, cuando trabajaba en Galápagos, conocí una persona que él tenía una discapacidad y su hija tenía una discapacidad, ¿sí? De hecho, tenía algún tipo de parálisis cerebral, ¿ya? Y claro, tú sabes que para ingresar un vehículo a Galápagos no es así de fácil, porque tiene sus regulaciones, ¿no? No puedes yo me compro un carro y me lo llevo a Galápagos, no se puede. Pero este señor estuvo durante muchos años intentando que se le cumpla el derecho. Yo tengo el derecho de, por mi condición de discapacidad y mi hija por condición de discapacidad, traer no 2 autos, uno. Y no se lo aprobaban por las normas que rigen Galápagos. Entonces ahí se enfrentaban dos situaciones, ¿no? Pero hay muchísimas personas y de hecho el día de hoy con la gente de producción hemos elaborado justamente una etiqueta, Pepe Historia se llama, Primera Plana Historias, para que nos cuenten sus casos, para poderlo también hacerlos públicos, ¿no? Y tú decías hace un momentito que se deben seguir algunos requisitos. Son 6 requisitos los que se tienen que seguir antes de que te entreguen tu carnet de discapacidad. No solo es el certificado del Ministerio de Salud Pública, uno, no, son varios. Es, primero, demostrar una discapacidad, luego una evaluación médica, luego el análisis situacional social, es decir, tu entorno social y tu situación social, exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y, por último, el certificado de un especialista, antes de que te otorguen el carnet de discapacidad. Claro, a ver, de acuerdo. Por eso yo te decía que hay que seguir una serie de requisitos. Parece que alguien me entendió mal lo que quiso decir.
lo que quise decir o lo que dije al inicio. Aquí no se trata de pretender quedar bien con nadie, o sea, que se entienda. Pero si hay una persona que tiene desde hace 30 años un carnet de discapacidad, ¿ya? Si hay una persona que acredita desde hace 30 años un carnet de discapacidad y que es el marido de una legisladora, ¿qué hacemos frente a eso? Yo no cuestiono, esa parte yo no cuestiono, porque está claro que el señor obtuvo el carnet de discapacidad mucho antes del inicio de la carrera política de su mujer. Yo lo que cuestiono es que utilicen ese carnet, José Antonio, espérate, es que quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo, porque yo creo que también nosotros, empezando por nosotros los periodistas, y también la gente que nos está siguiendo, hay que dejar los radicalismos de lado. El tema es, ¿por qué ese carnet de discapacidad utilizan para la importación de vehículos de alta gama? O sea, para mí ese es el tema de fondo. Tú tienes un legislador que tiene un problema en el oído, que seguramente, digo, habrá que ver qué dicen las evaluaciones, pudo haber tenido derecho a un carnet de discapacidad. Pero en estricto rigor... Pero que le sirva para un descuento en los audífonos, sí, no en un auto. Es que eso quiero decir y no me cortes, flaco, para que se entienda, porque lamentablemente a veces no se entiende lo que uno quiere decir. Probablemente, o sea, repito, recapitulo, probablemente ese legislador tiene un problema en el oído. Probablemente presenta los documentos y acredita un nivel de discapacidad. Uno, el problema en el oído, en un oído, le permite acceder a una discapacidad del 40% al menos. Pregunto. Dos, ¿por qué si tiene un problema en el oído, importa un vehículo cuando la importación de vehículos tiene que ver con personas que tienen problemas de movilidad? Una persona que anda en silla de ruedas, como el presidente de la República, o como el señor presidente del CONADIS, o secretario del CONADIS, son personas que tienen una condición que no se puede movilizar y que requieren un vehículo especial, pero no una persona que tiene un problema en el oído. O sea, quiero que se entienda lo que estoy diciendo. El tema es que hay gente que probablemente sí acredita la posibilidad de tener un carnet de discapacidad, pero resulta que, quién sabe, le ayudaron con el porcentaje y es gente que coge y se aprovecha de eso para importar vehículos de alta gama. Eso creo yo que también hay que separarlo del resto. Ahora, que también seguramente ha habido casos, y eso, tú citabas algo que es real. La Fiscalía hoy y la Contraloría no se han pronunciado el día de hoy, porque esto debería ser materia de una investigación. Si ha habido casos de viveza criolla, y si, por ejemplo, las enfermedades crónicas, que esa fue una pregunta pública que yo hice, si las enfermedades crónicas, como se declararon un par de legisladores el día de hoy para justificarse, son razón para poder acceder a un carnet de discapacidad. O sea, eso es lo que planteo, que no significa defender o acusar a nadie, simplemente tratar de poner en contexto lo que está pasando. Sí, y adicionalmente, dale, flaco. Sí, y adicionalmente, no, y está muy bien, Fabri, la gente dice que te pase un vasito con agua, que te tranquilices y todo lo demás, pero creo que Fabri refleja la impotencia que sienten muchos ciudadanos, y quizás el Fabri y yo en este contexto tenemos la maravillosa oportunidad de poder expresarlo, y que gente le escuche y que gente opine respecto al tema. Mira, hay que partir primero de algo, ¿no? Primero existe una ley. Es decir, en el marco de esa ley, el señor, voy a poner nuevamente de ejemplo al señor Fabricio Villamar, al guambrito, ¿no es cierto? Él ha importado un vehículo porque la ley le asiste, porque tiene un carnet de discapacidad y tiene un porcentaje y la ley lo asiste. Es decir, hay que obviamente hacer una investigación para ver si ese carnet fue otorgado de manera correcta y no de manera fraudulenta. Si el carnet fue otorgado de manera correcta y la ley se lo permite, pues habría que modificar la ley si es que acaso en este punto de la vida hay una elevada crítica al tema, porque el carnet de discapacidad está beneficiando de manera, digamos, inentendible a personas que teniendo una discapacidad auditiva se le permite traer un vehículo para actividades, como él mismo lo dijo esta mañana, agrícolas. Que él se dedica a la actividad agrícola, entonces necesita una camioneta. Ahora, digo yo, una persona, y quizás dentro de nuestros internautas hay un médico, cuando tú tienes un problema en el oído, tienes el riesgo de tener mareos, vértigo y esa clase de cosas. Entonces no deberías manejar un vehículo, a no ser que te lo traigas para que te lo maneje un chofer.
Y otra cosa que tocaste que es súper importante, Fabri, y también es parte de la corrupción, es que a ti te permiten traer un carro nuevo o usado, ¿ya? Tú te vas a Estados Unidos, no a la casa, te vas a un dealer y compras ese auto y dices, quiero comprarle este auto. ¿Cuánto cuesta? $16,000. Pero sabe que no es para aquí, es para Ecuador, lo voy a exportar. ¿Me puedes hacer una facturita por menos? Y yo te aseguro que hay carros de alta gama que costando más en los Estados Unidos los ingresan con un costo mucho menor. Entonces, eso también tiene que investigarse. Y cuando el presidente el día de hoy, y yo compartí su tweet, cosa que no hago muy a menudo, digamos, con una opinión mía, decía lo siguiente, porque el presidente hablaba, y voy a leer textualmente lo que decía el presidente. ¿Lo tienes ahí? Sí. Dice, estos miserables deben pagar. Presidente Lenín Moreno anuncia medidas para el mal uso del carnet de discapacidades del Ministerio de Salud Pública para importar vehículos y recibir de indemnización. Y yo pongo en mi comentario, digo, la sanción no solo debe ir para quienes se han beneficiado directamente, sino también para aquellos que han otorgado certificados médicos, para la gente en las aduanas que, digamos, viendo que entra un Camaro de $120,000, muy fácil, tú entras ahí y te das cuenta cuánto cuesta, y que han ingresado con un valor menor, ¿no es cierto? Entonces, es posible que también haya gente a la interna de la aduana, del Ministerio de Salud Pública, que sean parte de este negocio. O sea, no solo sancionar a los que se han beneficiado del carnet, sino también de aquellos de las autoridades que han permitido que esto suceda. O sea, tiene que ser una investigación y una sanción, si acaso consiguen a la gente de adentro y de afuera. Mira, y me parece interesantísimo el debate que se ha armado, y creo que ya está claro lo que he querido decir y cuál es la posición de quien les habla sobre este tema. Ojalá que se haya entendido bien. Comparto algunos de los mensajes porque me parece interesantísimo. Pablo Javier dice, ese es otro problema de corrupción que se ve en toda la importación. Mañana en la primera hora voy a entrevistar a un abogado especialista en aduanas, es un agente aduanero, para que nos explique un poco cómo es ese proceso de importación que dice Pablo Javier. Acá dice, por ejemplo, el amigo Galo Betancourt dice, el lío es que no es ético hacer eso, que es el punto que estoy incorporando dentro del debate. No solamente hablo de la ilegalidad, sino también de la discusión ética. Traer un vehículo por placer. Hay gente que hemos buscado el carnet para tener beneficios médicos con nuestros familiares y resulta que nos ha sido negado. Habla desde un ejemplo vivencial. Andrés Viteri, con quien yo coincido plenamente con su mensaje y es un poco lo que yo he estado diciendo. La deficiencia auditiva del asambleísta Villamar justifica la adquisición de un carnet y la importación de un vehículo de alta gama. Sobre lo primero, no lo sé. Habría que ver cuál es la valoración del Ministerio de Salud. Sobre lo primero, no quiero decir no le pueden dar. O sea, habría que ver cuál es la valoración en estricto rigor del tema salud. Lo que me parece grave es lo otro, la importación de un vehículo de alta gama aprovechando una condición, cuando resulta que esa posibilidad de importar un vehículo de alta gama está reservada, al menos esa era la idea, estaba reservada para personas que necesitaban un vehículo por un tema de movilización, por su propia situación de movilización. O sea, no es lo mismo, hay diversos niveles de discapacidad. Acá dice Eduardo Beltrán, usado de hasta 4 años lo puedes importar. Leonardo López dice, de verdad que da coraje, creo que todos estamos con coraje. Rocío Ayala habla igualmente de la incapacidad auditiva, de la discapacidad auditiva. En fin, varios de los, claro, David Vallejo dice que hay una, sí, o sea, yo de verdad, yo tengo como dije en la mañana en la radio, yo tengo una decepción impresionante sobre lo que está pasando, porque al final del día terminas no creyendo en nadie, más allá de que te puedan dar las explicaciones. Exacto. Mira, y solamente para matizar lo que estás diciendo, ¿no? Y esta clase de frustración y todo lo demás. Primero voy a poner en contexto, digamos,
todo lo que estamos hablando, y que esta mañana se ha conocido que algunas personas vinculadas a la Asamblea Nacional pues habían gozado de este beneficio, ¿no? Para luego contrastarlo con otra noticia. La asambleísta Marcia Arregui tiene un carnet de discapacidad con 56% de discapacidad. Tú que eres un hombre que recorre los pasillos de la Asamblea Nacional, me sabrás decir si ella tiene digamos, una discapacidad visible, ¿no? Marcia Arregui, entonces, es 56% de discapacidad. Ella dice tener, a través de un documento, una enfermedad relacionada con el corazón, ¿sí? Fabricio Villamar, 51% por un problema auditivo. Sin embargo, visiblemente, lo hemos visto, no utiliza audífonos. Israel Cruz, asambleísta, 64% en su carnet de discapacidad. Señala haber tenido cáncer y que le han extirpado el 40 centímetros del intestino delgado. ¿Sí? Y también, aunque no pertenece a la Asamblea Nacional, pero también ha estado dentro de este cuestionamiento, es el esposo de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien tiene un carnet de discapacidad de hace muchísimos años con el 55% de discapacidad. Esto básicamente es lo que ha salido, ¿no es cierto? Y lo que toda persona... Yo mañana tengo un accidente y me rompo el dedo, me corto el dedo, ¿no? me mutilan el dedo, me amputan el dedo. Puedo ir yo al Ministerio de Salud a decir, señores, tengo, según el dedo, supongo, ¿no? Porque hay dedos seguramente que son mucho más importantes. Entonces, el pulgar, me amputan el pulgar. Me van a decir, vea, usted tiene una discapacidad, le vamos a dar un 15%. ¿No? Porque obviamente usted no va a poder hacer una clase de trabajo, al menos la clase de trabajo que tenía. Ese 15% o 20 o 30, ¿a qué me da derecho? No a traerme un carro, pues, Fabri. No a meter mi carnet de discapacidad en la empresa eléctrica para que me den un descuento en la luz, en el agua, en el teléfono. No me debería, porque sí te da, no me debería dar la opción de que yo pueda comprar un pasaje al interior o al exterior del país con un descuento. No me debería dar la opción de pagar medio pasaje en el bus. Ni siquiera me debería dar la opción de estacionarme en un centro comercial en los lugares definidos para personas con discapacidad. Entonces, el quid del asunto es cómo se valora los porcentajes que se entregan. Exactamente. ¿Por qué todos o le pegan al palo o meten gol? A ver, repíteme, por favor, el tema del asambleísta Arregui. Ten la bondad, José Antonio. Aparte del asambleísta Arregui. 56% de discapacidad. Ok. La asambleísta Marcia Arregui emite hoy un comunicado. Voy a dar lectura a ese comunicado porque creo que va a ser interesante para el debate público. Dice la asambleísta Arregui: en las últimas horas me he visto abocada por una serie de falsas informaciones tendenciosas y malintencionadas de ciertos medios de comunicación que ponen en tela de duda mi discapacidad física sin ninguna contrastación de la información como un medio serio debería hacerlo, es decir, acudir a la fuente e investigar. Mi carnet de discapacidad ha sido obtenido bajo todos los parámetros legales y médicos, tal y como lo demuestran los certificados médicos que los he presentado al medio de comunicación que transmitió la información y, lo que es más grave aún, relacionándome con individuos que están siendo investigados por irregularidades en el país. La obtención del carnet de discapacidad lo porto desde hace mucho tiempo atrás, por lo tanto, estas acusaciones han provocado un profundo daño moral y ético y, por consiguiente, se ha visto deteriorada mi salud y la de mi familia. Cabe indicar que mi enfermedad es crónica, que la vengo padeciendo desde muchos años atrás y lo pueden corroborar el Ministerio de Salud Pública, donde reposa la documentación que avala mi discapacidad. Además, el carnet ha sido utilizado solo para los chequeos médicos relacionados con mi estado de salud. Por respeto a mis mandantes de la provincia de Los Ríos, realizo esta aclaración, pese a que esta información tiene el carácter de privado. Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad. A ver, en la primera parte, la asambleísta Arregui dice discapacidad física. En la primera parte. Después, más abajo, dice, tengo una enfermedad crónica que vengo padeciendo y que se puede corroborar en el Ministerio de Salud. Yo no sé, o sea, la enfermedad crónica está asociada a una discapacidad física. Yo creo que
aunque es información privada, resulta que ella es una legisladora, es un personaje público. Creo yo que aunque sea privada, esa información ya no puede ser privada, sino que ella tiene que presentarla a la opinión pública por un tema de transparencia. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? ¿Por qué razón tiene discapacidad? 56%, ¿sabes lo que es el 56%? Es un montón, ¿no? O sea, ¿Comprendes? a mí me dicen una persona con 56%, yo la veo en una silla de ruedas, la veo incapaz de de poder desarrollar una actividad, digamos, laboral a una capacidad que se necesita. Yo quisiera matizar lo que estás diciendo, Fabri. ¿Tú sabes quién es Wilson Merino? Claro, claro. Wilson Merino trabaja o es parte de la Fundación Cecilia Cecilia Rivadeneira, Rivadeneira, que y trabaja además, con personas, digamos, con cáncer y sobre todo con niños, ¿sí? Con niños. Y tú, como un conocedor del ámbito parlamentario, seguramente harás una mejor exposición de este tema. Pero Wilson Merino, junto a otras personas, intentaron en la Asamblea Nacional, buscaron a través de una ley, que la Asamblea Nacional considere como una discapacidad a la enfermedad del cáncer, digamos, que el cáncer sea considerado como una discapacidad. Y Wilson Merino y este grupo de personas que están impulsando esta reforma encontró la negación por parte de la Asamblea Nacional y esto fue archivado. Y claro, cuando tú escuchas eso dices, y cuando hay algunos asambleístas que gozan de este carnet, te frustras, ¿no? O sea, sientes que no es justo. Hoy día estuve viendo algunos noticieros a mediodía con unos dramas impresionantes, ¿no? A nosotros mismos nos han compartido muchos testimonios en las redes, digamos, que han escrito, que son dolorosos, ¿no? El colega Carlos Julio Urumendi, lo de su mamá. lo de su mamá. Su mamá se Su murió mamá ha y fallecido nunca sin pudo gozar hacer un carnet. y ahora está con el mismo tema del papá. Oye, déjame leerte un mensaje que me envía la colega periodista Gisela Garzón, a quien le envío un abrazo, que siempre está conectada con nosotros. Saludos además a los internautas del Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, desde donde nos escribe Gisela. Me dice, trabajé junto a personas con discapacidad por años. Hice un programa de radio con y para ellos. La intención de permitir la importación en el caso de vehículos es que estén adaptados para que sean accesibles, adaptaciones que el país no hace. Ojo con lo que explica Giselle, que va en consonancia con lo que estoy diciendo respecto de la importación de los vehículos. Vehículos adaptados para que sean accesibles, porque esas adaptaciones no se las hace aquí en el Ecuador. Esto es, por ejemplo, que la persona con discapacidad lo pueda conducir acelerando y frenando con sus manos. Si no lo pueden hacer y debe ser manejado por alguien más, el fin es que ese auto cuente con todas las facilidades posibles en cuanto al espacio. No son autos de lujo. Quizá lo más lujoso que tienen es que son automáticos. Es lo que me menciona. Al menos los autos de las personas con discapacidad que conocí no lo eran. Vi carros marca Nissan en su mayoría. Esto que dice Gisela es el kit del asunto, José Antonio. Porque los autos que sirven para las personas que tienen una condición de discapacidad generalmente son automáticos. ¿Ya? Sí, sí. Hay gente que, por ejemplo, le falta es un un brazo. requisito que sea automático. Claro, es un requisito. Hay gente que le falta un brazo, o hay gente que no puede, digamos, que no tiene la posibilidad de que sea manual por el tema de que tiene que embragar y tiene que meter los cambios. Digamos, son automáticos. Pero aquí esta explicación, Gisela, da cuenta de cuál era el espíritu de esta norma, que está claro, esa norma se desnaturalizó, José Antonio. Sí, totalmente. Y creo que sería importante que la aduana, digamos, lo comentábamos el día de ayer y lo debo tener por aquí, cuántos autos han importado en este último, a ver, titulares. Esto lo comenté el 29, si no me equivoco, ¿no? El 29. 7.480 vehículos se han importado desde el 2018. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y 130 han sido rechazadas. De los carnets. 7.480 es un montón,
De los Sí, con carnets. carnet. De los carnets. Mira tú. Entonces, sería interesante conocer por parte de la aduana cuáles de estos vehículos tienen, porque es tan fácil, o sea, una persona o sea, no sé si una persona que tenga una discapacidad y que paralelamente tenga el dinero suficiente como para traerse un carro de gama alta de 100, de 80,000, de 120,000 dólares, bueno, si tienes el dinero lo puedes traer y si tienes la discapacidad lo puedes traer y con montaña rusa si quieres, ¿no? Pero el tema está en que es muy fácil decir, a ver, ¿cuántos carros de alta gama? Porque si tú quieres defraudar al fisco, porque la intención en la obtención de un carnet es poder comprar un vehículo privilegiándote de un costo menor y poder importarlo sin pagar una cantidad, digamos, de impuestos que te tocaría pagar si es que no tuviese ninguna. Si tú mañana quieres traer un vehículo y dices, este vehículo me gusta, listo, señor. Este vehículo cuesta tanto, el ingreso son 35% más el 15% más no sé qué, en fin, no sé cuánto es, realmente no he investigado sobre el tema. Tú tienes que pagar esto. Pagas eso y ahí te vas a la aduana y dices, quiero sacar mi vehículo y ya cumplí con todos los pagos, ¿no? Pero cuando tienes un carnet de discapacidad, según el porcentaje, te hacen una reducción. Por eso, el asambleísta Fabricio Villamar dice, yo me he comprado un carro de 20 y pico mil dólares y he pagado al fisco los aranceles que tenía que pagar por ese vehículo. Él sí ha pagado 5,000, me parece. Claro, sí. Entonces sí. le sale ese carro de 22,000 más 5, 27. Ese carro no lo consigues nuevo por 27. Aquí, pues, y de segunda, no sé. Pues es una camionetita bien puesta. Pero bueno, no estamos hablando de Fabricio Villamar en este caso puntual, ¿no? No. Pero es parte de, porque es uno de los legisladores que ha sido mencionado y por el tema de la discapacidad que él dice tener, que él está acreditando y cómo es que importa un vehículo. Por eso hemos hablado, porque yo digo, al final lo de fondo es la mala utilización de esta condición. Aquí Elicio Moscoso Moral nos dice, años atrás se otorgaba este beneficio para importación de vehículos con condiciones especiales para facilitar su uso a personas que por su discapacidad están impedidas de utilizarlo. Esto se ha venido distorsionando hasta transformarse en un derecho para toda persona con discapacidad bajo el criterio de la calificación del porcentaje. Mira todo lo importante que está escribiendo el internauta. Como el concepto original era por el tema de movilidad, y resulta que se terminó desnaturalizando porque ahora, bajo ese mismo criterio, cualquier persona que acredita un porcentaje X de discapacidad y si le faculta la ley, puede importar independientemente de que el vehículo sea por un tema de movilidad. Dice, debe entonces regularse si el derecho se lo va a extender a toda persona con discapacidad. Se debe restringir las condiciones del tipo de vehículo para que puedan importar autos de alta gama. Me parece importantísimo este aporte. Gracias, Elicio. Muy importante lo que usted está señalando en este momento. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo de manera bastante gráfica, ¿ya? Yo tengo un amigo, y lo voy a comparar con un amigo, no voy a decir quién es. Además, si digo quién es, igual no lo conoce, porque es un artesano. Él tiene a un hijo de él que tiene una discapacidad y su hijo, digamos, está postrado en una silla de ruedas, ¿ya? Él tiene una especie de van, ¿ya? Una vancita. Entonces, él abre la puerta lateral, baja una rampa, sube al hijo y al hijo lo acomoda, clac, y se engancha. El hijo no necesita bajar de la silla de ruedas o moverlo de la silla de ruedas hacia el asiento. No, se engancha, él viaja, va al parque, va al médico, en fin. Él es un padre abnegado que al hijo lo lleva al colegio, lo trae del colegio, lo lleva a las clases de pintura, lo recoge, en fin, ¿no? Es un hombre admirable. Y digamos, los vehículos tendrían que ser acondicionados, justamente ese acondicionamiento no lo realizan aquí. Y si lo realizan en buena hora, pero como la ley está ahí, entonces tú prefieres traerte algo de afuera porque a lo mejor aquí te cuesta más caro. ¿Tú crees que un vehículo para una persona con discapacidad es un Camaro dos puertas? No, pues imposible. Ahí nomás ya tú te... Sí, imagínate, una persona con discapacidad importando un Camaro. Un Camaro. Y de dos puertas, ¿no? Y ¿Dónde vas a? por Si Dios. la persona tiene...
No, no, Déjame atar eso con lo que me acaba de escribir un oyente, el amigo colega, el colega fotoperiodista Esteban Yerobi, me dice: mi hermano mayor pudo adquirir hace algunos años un auto con ese beneficio por mi sobrina, su hija, que tiene una discapacidad importante. Tuvo que comprar un vehículo grande, un Toyota, que le permita meter una silla de ruedas de una niña que a los 10 o 12 años no puede caminar. Ese vehículo no lo podía vender, si no me equivoco, por 4 o 5 años, nos dice. Era por el tema de transportación de la silla de ruedas grande, no por lujo, nos dice. Los trámites fueron muy largos para acceder a ese beneficio. Pero claro, si me está explicando eso, uno entiende que el vehículo debe ser grande porque por el tema de la silla de ruedas, por el tema de la comodidad de la persona con discapacidad. Pero un Camaro, ¿ah? Y de 2 puertas. Y 2 puertas, claro. ¿Qué es Bumblebee? Ese es el carro que uno de los amigos de Daniel Salcedo intentó meter y que obviamente la aduana lo detuvo, ¿no? Porque por el rango del valor, ¿no? No por otra cosa, por el rango del valor. Ahora, hay que decir, Fabri, antes que llegue nuestra invitada, el presidente de la República hizo un anuncio el día de hoy sobre 6 puntos, ¿no? Ha tomado la decisión y ha anunciado seis acciones inmediatas. Uno, la suspensión del proceso de exoneración de aranceles para esos casos. Yo creo que ahí caen justos por pecadores, ¿no? Uno, entonces, suspensión del proceso de exoneración de aranceles para esos casos. Detención de vehículos importados con carnet fraudulentos. Primero hay que determinar si los carnets son fraudulentos. ¿Qué es un carnet fraudulento? Algo que se obtuvo con documentos forjados, sobornando y esa clase de cosas. Eso lo tendrá que determinar una autoridad y no sé si sea el Ministerio de Salud Pública. Habría que ver. 3. Una auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. ¿Cuánto se va a demorar eso en medio de la pandemia? No sé si tienen la cantidad de gente, pero sí creo que es prudente hacer una auditoría caso por caso. Tampoco se ha dicho cuándo empieza, hasta cuándo va a ser, porque si yo te digo haz una auditoría y no te digo cuándo me la tienes que entregar, digamos, ojalá esta información tenga unos detalles que se necesitan saber. 4. El Ministerio de Salud Pública deberá investigar, denunciar y sancionar. Puede hacer dentro de la auditoría, puede hacer la investigación, de hecho lo tiene que denunciar para que obviamente se puedan sancionar, pero creo que el Ministerio de Salud no puede sancionar. O si la sanción a lo mejor administrativa es el retiro del carnet únicamente, creo que esa sería la única sanción. Y una más es la reforma de todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quien lo necesiten. Ahí necesita la colaboración de la Asamblea Nacional. Tendría entendido. ¿Sabes qué me preocupa a mí de estos anuncios? A ver, yo en la mañana, en el espacio de noticias de la radio, cuando hice el comentario sobre este tema, yo esperaba y decía, ojalá que el presidente de la República se pronuncie hoy, primero por su condición de jefe de Estado y luego por su condición de persona con discapacidad. El presidente terminó pronunciándose. El pronunciamiento, de modo general, es un pronunciamiento importante, debo decirlo, pero a mí, ¿qué me preocupa? Que termina quedándose en algunos espacios o en algunos pasajes en la generalidad. Porque claro, a ver, hay una cosa que es tangible. Suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles, tú bien estabas señalando, allí van a caer justos por pecadores, porque termina siendo una medida general, mientras se analiza caso por caso. La retención de vehículos importados con carnets fraudulentos. ¿Cómo van a determinar los carnets fraudulentos? O sea, quisiéramos saber cómo está ese proceso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el Ministerio de Salud? ¿Lo va a hacer la Fiscalía? ¿Quién va a hacer ese proceso para determinar cuáles son los carnets fraudulentos? La auditoría del Ministerio de Salud Pública caso por caso. A ver, yo quiero preguntar aquí, si es que dentro de esa auditoría también se va a auditar a los funcionarios del Ministerio de Salud, que fueron los responsables de haber emitido los correspondientes carnets. Porque digo, debe ser. Ya, ¿me entiendes? O sea, a ver, ¿cómo es que el señor Daniel Salcedo Bonilla y la gente de su entorno resulta que tuvieron acceso a carnets de discapacidad cuando aparentemente no tenían esa condición y empezaron a importar vehículos de lujo? ¿Ya? Ellos tienen que haber accedido porque alguien autorizó su emisión por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Se va a investigar a esos funcionarios?
Son 6 cosas. Primero tienes que demostrar la discapacidad a alguien. Exacto. Alguien te tiene que hacer la evaluación médica y no una persona. Son Ese es el tema. multidisciplinarios. Y es un proceso. Claro. El análisis de la situación social. Supongo que más prioridad tiene una persona que tiene un de escasos recursos. Escaso de recursos a una persona que puede comprarse el auto aquí, ¿no es cierto? Los exámenes médicos, cuántas personas se necesitan para eso, la evaluación psicológica y por último, quien te firma el certificado el certificado, digamos, firmado por un especialista antes del otorgamiento de ese carnet. Claro, sí, pues. El tema es, José Antonio, lo que te decía, lo que tú acabas de señalar y lo que yo te decía. Dice, a partir de ahora las placas tendrán un distintivo especial. ¿A partir de cuándo? Eso es lo más fácil de hacer, ¿ah? Eso es lo más fácil de hacer. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer las municipalidades? ¿Lo va a hacer la Agencia Nacional de Tránsito? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Así como hay la placa para asistencia técnica, cuerpo consular, cuerpo diplomático, las placas para los militares y todo lo demás, igualito tienen que hacer. El único problema, ¿sabes cuál es, Fabri? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que en este mismo momento hay gente que hace 4 meses compró el auto y todavía no le entregan la placa. No tienen placas. No tienen placas. ¿Van a poner un sticker? ¿En qué plazo lo van a hacer? ¿Le pegan en la placa? No. ¿En qué tiempo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer y en qué tiempo? A ver, yo insisto, recapitulo. ¿Este es un anuncio importante? Sí, sí es un anuncio importante. Pero otra vez, como está ocurriendo casi siempre en la emisión del mensaje presidencial, termina quedándose en la generalidad y no se particulariza cómo lo va a hacer. Yo me permito, voy a hacer un símil, si me permites, José Antonio, con la venia de la audiencia, para recordar cuando el señor presidente de la República hace la presentación o mejor dicho, hace el anuncio de que se van a unificar todos los procesos de compras públicas en el sistema de salud. Luego de que se detectaron los casos de corrupción, que los hospitales del Ministerio de Salud, que los hospitales del IES emiten un decreto ejecutivo y anuncian con gran pompa que se van a unificar los procesos para la adquisición de insumos en todo el sector salud, cosa que es muy compleja, muy compleja. Resulta que un par de días después yo le entrevisté en la radio a Silvana Vallejo, directora del CERCOV, y ella me dijo, bueno, estamos en ese proceso, pero esto más o menos estará listo para enero del próximo año. O sea, no termina siendo un anuncio importante, pero que no se traduce en una acción inmediata, sino que toma su tiempo. De esto que acabo de señalar, todo va a tomar su tiempo. Y a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Cuando todo toma su tiempo, que la gente se olvida. Se olvida. Ya nos olvidaremos, ya como sociedad no le pararemos bola a este tema porque mañana vendrá otro tema y pasado mañana vendrá otro tema y nos olvidaremos. Lo que yo cuestiono es, insisto, siendo importantes estos anuncios, este tipo de anuncios es importante, sí, pero terminan siendo muy generales porque no abordan las particularidades o las especificidades. No hay concreciones en estos temas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué plazos? Igual pasó el lunes, cuando el presidente de la República anuncia que se van a reforzar los controles en 4 zonas de Quito. Menciona las 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, La Ecuatoriana y Chilibulo. No dijo cómo, no dijo de qué manera y no dijo desde cuándo. Han pasado 2 días han pasado 2 días desde ese anuncio, José Antonio. Nadie ha vuelto a decir nada. Yo no le he escuchado al señor alcalde de Quito hablar de esos 4 sectores y establecer algún tipo de medidas de restricción. No le he escuchado a la señora ministra de Gobierno en ese sentido. No le he escuchado al señor ministro de Salud en ese sentido. O sea, terminan siendo anuncios muy generales. No hay concreciones en estos temas. Yo realmente no los comprendo. Yo creo que ahí la ciudadanía se merece, ya que tocas ese punto, manejarse como se maneja en el sector privado, ¿no? En algunos lugares del sector privado. A ti te dan una instrucción y te dicen, necesito que haga esto, este es el proyecto, o tiene una semana para presentarme el proyecto para ver cómo lo va a hacer, cuánto va a costar y en qué plazo va a obtener objetivos. Tú presentas, te lo aprueban, se ejecuta y tú te dicen, yo cada 30 días quiero ver los avances y tiene que venir usted aquí a informar acerca de los avances. Eso sería muy bonito, ¿entiendes? O sea que tras cada anuncio, cada cierto tiempo,
haya un pronunciamiento. Yo no sé si se ha colgado en las páginas web de los diferentes instituciones donde el ciudadano y los medios podamos tener acceso, porque a veces es tan difícil obtener información y te terminas dando la vuelta. El día de hoy he hecho yo como 4 llamadas para que me den un detalle, una información Sí, que necesitaba. Me han paseado toda la mañana, Fabri. Es un problema. Y lo del Me Ministerio han de Salud. paseado. Cansado estoy, Fabri. Estoy José Antonio, cansado del paseo que me han metido esta mañana. yo no sé si tú estás en el chat del Ministerio de Salud. No sé si tú estás en ese chat. Bueno, yo sí estoy en ese chat. Y debo decirles que el manejo de la comunicación institucional es un desastre. O sea, hay una línea de no responder las inquietudes de los periodistas. Resulta que todo el día los periodistas haciendo preguntas sobre este tema desde la mañana, nadie siquiera tiene la cortesía de decir algo. Por lo menos para decir, señores, no les vamos a contestar. Hay colegas que dicen que desde hace semanas han presentado por correo electrónico pedidos de información y no les contestan. Y resulta que hoy, hablando de las generalidades y la ausencia de concreciones, resulta que el único pronunciamiento del día de hoy del Ministerio de Salud fue generado en su cuenta Twitter por el señor ministro Juan Carlos Ceballos. Un pronunciamiento totalmente general, un pronunciamiento totalmente político. Dice, trabajamos para erradicar la corrupción, venga de donde venga, cero tolerancia con estas personas malintencionadas que nunca piensan en el bien común, garantizamos nuestros servicios de salud a los que más necesitan y en apego de la ley se sancionará a los responsables. No dice nada más. Claro, es una mezcla entre la visión y la misión del ministerio. ¿No? Pero ¿dónde está el condumio? ¿Dónde están las concreciones? No dicen nada. Solo para complementar eso, yo hice el mismo ejercicio de manera directa con la Fiscalía General del Estado. Le solicité a un colega que trabaja ahí, obviamente, que lidera el área de comunicación, y le digo, ¿me puedes informar si hay allanamientos a propósito de las denuncias sobre el tema de los carnets de las personas con discapacidad? Me dice, me informo y te aviso. Son las 6:25 y no me ha, no sé si se habrá informado, porque en todo caso no me ha proporcionado la información. Y a mediodía yo veía algunos noticieros que tenían en Teleamazonas, y está bien que le den la primicia a Teleamazonas, porque si no fuese quizás por 1, por 2 canales donde se tiene algún tipo de diferencia con el medio, no podríamos nosotros complementar un poco de información. Pero el día de hoy vimos, y esto fue en Ecuavisa, si no me equivoco, imágenes, propias, no brindadas por la Fiscalía, sino, señor, mándeme a un equipo, por favor, que esta noche vamos a hacer un allanamiento, no le vamos a decir dónde, pero venga y acompañe. 10 allanamientos se registraron esta madrugada en un operativo en Guayaquil y Daule dirigido a descubrir a las personas involucradas en el área de carnet de discapacidad. 6 personas han sido detenidas. Los certificados médicos para este fin valían $1,300, ahí también lo dicen en la nota, para otorgarte un carnet de discapacidad con el 61%. Entonces, yo supongo, si el área de comunicación, si hay un invitado, si tú invitas a un medio, mínimo el área de comunicación tiene que estar enterado, pues. Mínimo. Por supuesto. Porque no creo que la fiscal esté llamando al dueño del canal a decir, mándame un equipo. No creo esa clase de cosas. Quizás pueda pasar en una cosa, pero muy, 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 muy alta, ¿no? Para que obviamente no se filtre la información. Claro. Mira, por ejemplo, lo que escribió hoy el exasambleísta y político ambateño Luis Fernando Torres en su cuenta Twitter a propósito de la situación del legislador Israel Cruz. Israel Cruz no es un legislador muy conocido, él pertenece a la provincia de Chimborazo. Israel Cruz ha señalado, emitido hoy un comunicado en el que dice que tiene carnet de discapacidad desde 3 años antes de su postulación para ser asambleísta, que padeció de cáncer, que sufrió varias operaciones que implicaron la extirpación de 40 centímetros de intestino delgado, afectando considerablemente su movilidad. Déjame hacer una digresión solamente o un paréntesis a propósito de esto. Esto, por ejemplo, que dice Israel Cruz, termina siendo una situación privada o una descripción de su situación privada, pero lo está haciendo en un ejercicio de transparencia que yo en lo personal sí lo valoro. Yo no conozco al asambleísta Cruz, nunca lo he entrevistado, ni siquiera lo he saludado, jamás en la vida, pero simplemente menciono que esto, a diferencia de otros legisladores,
que en cambio hablan de que es un tema privado y no quieren transparentar, a mí sí me parece que es un ejercicio de transparencia. Y Luis Fernando Torres replica esto y dice, existen políticos con discapacidad justificada, como el asambleísta Israel Cruz, de la tercera edad y sobreviviente de cáncer. No puede ser tratado igual que aquellos vivísimos con discapacidades inexistentes. Eso dice Luis Fernando Torres. Cruz, además, señala que jamás ha utilizado la condición que tiene de discapacidad para favorecerse ilegítimamente. Yo entiendo que en el caso del asambleísta Cruz, él no habrá importado ningún vehículo, que yo insisto, ese es el kit del asunto desde mi particular punto de vista. El abuso de un beneficio que te otorga el Estado por parte de gente que no debería aprovechar esa condición. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, aquí, ojo, que aquí no estamos criticando el hecho de que un asambleísta deba o no deba tener un carnet de discapacidad. Ese no es la discusión. La discusión es cómo se obtuvo el carnet y el porcentaje que figura en el carnet para tener una cantidad de beneficios. Si el asambleísta del cual el señor Torres está hablando tiene todas las condiciones para tener un carnet de discapacidad y gozar de los beneficios, en buena hora. En buena hora. Una suerte que lo pueda hacer versus un montón de gente que no la puede hacer, ¿no? Que no la puede hacer, en fin. Pero, dime. Dale. O sea, básicamente eso, es decir, aquí no se cuestiona digamos, los beneficios de tener un carnet de discapacidad, se cuestiona el mal uso, la obtención fraudulenta, el mal uso. Súbeme 5% más para lograr traer el auto. El auto, claro. Por eso yo mencionaba el tema de la discapacidad auditiva. Y yo mencionaba un mensaje que recibí esta mañana de una persona que me dice que su mamá tiene discapacidad auditiva en los dos oídos y resulta que ni así llega al 40%, que el 40% es el piso que te permite importar un vehículo. Ya. Ese es el tema. Yo creo que está claro cuál es el cuestionamiento. Sí, totalmente. Y sí creo que un ejercicio de transparencia los legisladores deben explicar. ¿Ya la tenemos o no, María Cristina? Está María Cristina Cronfle, acaba de entrar a la sala y la recibimos con un fuerte aplauso, una mujer muy trabajadora, que ha sido asambleísta, que ha estado relacionada, digamos, en el ámbito, digamos, de visibilizar justamente a aquellas personas que tienen algún tipo de problema de discapacidad. Déjame decirte antes del saludo, que María Cristina Cronfle, y digo porque yo era reportero legislativo en ese tiempo, María Cristina Cronfle fue una de las grandes impulsoras, si no la más grande impulsora de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley Orgánica de Discapacidades. Así que, abogada, qué gusto recibirla en este espacio. Buenas noches. Fabricio, José Antonio, muchas gracias por darme este espacio. Un gusto para mí también poder compartir con ustedes. Gracias. A ver, quiero una primera reacción suya sobre los episodios del día de hoy, sobre el involucramiento de actores políticos, de legisladores, sobre la publicación del portal La Historia, la réplica de los legisladores, la postura del presidente. ¿Cómo evalúa usted lo que ha pasado el día de hoy, María Cristina? ¿En una palabra? A ver. Bueno, en una palabra, vergonzoso. Me parece que es incoherente, por demás decirlo, que en una Asamblea Nacional se estén dando cosas de este estilo. Se supone que es un espacio en el que se promueven, se reconocen y se respetan los derechos, y pues estamos viendo que es bastante distinto. Ahora, ¿qué ha sucedido con los pronunciamientos de los demás? Pues bueno, yo puedo dar mi opinión, como pues usted bien indicó. Yo fui la presidenta de la comisión que elaboró la Ley Orgánica de Discapacidades, una ley que fue pensada precisamente para evitar este tipo de cosas, que ya les voy a comentar una particularidad que supe y que dio espacio a que suceda lo que hoy está sucediendo. Pues bueno, como presidenta de esa comisión
y además pues del primer grupo parlamentario por los derechos de las personas con discapacidad y hoy consejera del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades por representación de la sociedad civil por mérito y oposición. Pues mi opinión es que francamente el MSP en el momento que tomó la directriz para poder emitir estos carnets, calificar, evaluar y pues precisamente emitir los carnets, en el momento la Dirección Nacional de Discapacidades tiene bajo su cargo todos los equipos calificadores del país, todos los equipos. Lo que quiere decir que esta dirección tiene que velar porque los equipos calificadores hagan un buen trabajo y además de esto, pues que coincidan los días, ¿no? O sea, si vemos que un médico califica a 50 personas con discapacidad al día, dígame usted cómo se rindió las 8 horas de trabajo para calificar 50 personas al día. Entonces todo eso debe tomar en consideración esta dirección, porque ya son alertas que se van detectando, y si se detectan estas alertas, pues lo que se hace es una auditoría para identificar al mal funcionario que tiene, por supuesto, por decirlo menos, pues un choque moral y ético profundo, y removerlo del cargo. Es que es así de fácil. Pero como les comentaba, yo les voy a decir lo que pasó. En la Ley Orgánica de Discapacidades, nosotros teníamos el artículo 10. ¿Qué decía el artículo 10? ¿Me permiten, por favor? Voy a leerles lo que decía el segundo inciso del artículo 10 de la ley original, ¿sí? Dice lo siguiente, pues el artículo es respecto de la recalificación o anulación del registro. Y dice, la Autoridad Sanitaria Nacional de oficio o a petición de parte, es decir, si identificaban con, si de por sí la Autoridad Sanitaria, es decir, el MSP, identificaba un irregular, lo hacía, pero también si un ciudadano veía que, solo por dar un ejemplo, su vecino es cantante, resulta que es músico, a menos que sea Beethoven, y tiene discapacidad auditiva, entonces voy y le digo a la Autoridad Sanitaria Nacional, yo creo que aquí está sucediendo algo y considero que debería hacerse una revisión. Por eso pongo en contexto lo que dice el segundo inciso, para continuar leyendo. O a petición de parte. Previa a la apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo. Recuerden que el dolo está penado por el COI, ¿ok? Del equipo calificador especializado, sin perjuicio, además de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. Esto desapareció de la ley. ¿Saben con qué? Si me permiten, también voy a revisar. Por favor. Para ser más exacta, por favor. Además, porque es importante. En estos casos, yo creo que es importante ser bastante claros, transparentes, y que la ciudadanía conozca los trasfondos, porque a veces nos ponemos con novelerías y decimos las cosas por encima, cuando hay realmente mucha raíz. En esto de la corrupción no es solamente lo que se ve por encima, es un iceberg. Realmente está por debajo, hay más de lo que se ve por arriba. Entonces, les voy a comentar una sorpresa que me llevé yo también. Resulta que en el año 2018, un queridísimo, conocido ahora figura pública por algunas travesuras, pues resulta que en la ley para la optimización y eficiencia de los trámites administrativos, se suprime esta competencia que les leí. Esto fue en el año 2018, la ley es el suplemento, aquí lo tengo, del registro oficial. Bueno, esperen un minuto.
Suplemento del registro oficial 553. Okay. ¿Saben quién hizo esto? Lo que sucedió es que esta ley pasó primer debate, pero en el segundo debate, quien incluyó como ponente esto, fue el ex asambleísta Daniel Mendoza. Que decía, así es, donde lo que terminó diciendo el artículo 15 de esta ley de simplificación de trámites es: se prohíbe la recalificación de toda persona con discapacidad. ¿Ok? Simple y sencillo. O sea, no se puede llamar a una persona con discapacidad ni siquiera por tener una sospecha de que hay algo tan irregular como lo que les comenté. Por tener incluso un compañero médico, la sospecha de que su compañero médico está calificando de manera ilegal o tiene una tarifa para poder dar o emitir los carnets, tampoco. O sea, está prohibida la recalificación de las personas con discapacidad. Entonces, para mí, de plano, si la Asamblea Nacional quiere reivindicarse, tiene que aprobar una reforma. Si quiere ser transparente, si no tiene nada que ocultar, si además no se quieren seguir valiendo de los derechos de las personas con discapacidad, que nos han costado mucho obtenerlos, deberían de plantear mañana una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades para retomar esta competencia. Oiga, déjeme solamente interrumpirle, Sí. porque hoy, por ejemplo, no sé si vio usted el tuit del asambleísta Fabricio Villamar, que él decía, digamos, él dijo que tiene una discapacidad auditiva, que por eso tiene un carnet, y que él está dispuesto a someterse a una reevaluación. O sea, no se puede hacer eso. Bueno, no se puede obligar. Si él quiere hacerlo... Esa es otra cosa, pero no le pueden obligar. No lo pueden obligar. O sea, yo creo que por transparentar las cosas es mejor acceder a eso, pero obligarlo como tal, la ley lo prohíbe. El señor se encargó de eso. María Cristina, ayúdenos a comprender cómo es este tema de los porcentajes, ¿sí? ¿Por qué a una persona le entregan 64%, a otros 51%, todos siempre muy superiores al 50% o al menos al 46% para poder tener acceso a ciertos beneficios? ¿Cómo una persona, y sí quisiera que nos exponga de manera gráfica, una persona pierde la mano? ¿A qué nivel de porcentaje podría llegar, por ejemplo? ¿Qué consideraciones se toman en cuenta para otorgarle ese porcentaje? Bueno, es complicado para mí, José Antonio, indicarle con exactitud cuál sería el porcentaje otorgado para cada deficiencia, ¿ok? Pero existe el Barenum, la calificación se da a partir del Barenum. Actualmente se sigue utilizando el español porque también tenemos un grave error, es una mora legal, y usted, Fabricio, conoce que yo fui muy enfática en poner tiempos incluso en la ley para que cumplieran todas las autoridades con lo concerniente a temas de discapacidades. Pues bueno, el Ministerio de Salud Pública se demoró 3 años, tuvo una mora legal de 3 años en elaborar la norma técnica de calificación de discapacidades, la norma nacional. Por lo tanto, nos seguimos remitiendo al Barenum español. A ver, de lo que entiendo hay diferentes percepciones, incluso hay lecturas de eso. Cuando una persona tiene una amputación, podemos estar hablando de un 50, un 45, 50%, dependiendo de qué implique, si es solamente una implicación biológica, entonces tiene un porcentaje, pero tiene 3 aspectos a observarse en el momento de calificar. Es el sociológico, que es decir, hay que revisar si la persona está en estado de abandono, si la persona tiene familia, qué niveles de oportunidades ha tenido, que para mí no debería ser así, cabe recalcar, ¿sí? Porque la discapacidad de la persona o la amputación no va a dejar de existir
porque haya estudiado o no haya estudiado, solamente por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero estos porcentajes sí son bastante variables, no son del todo subjetivos, pero sí pueden bordear el área de la subjetividad de los equipos calificadores, y es por eso que es indispensable que se hagan valoraciones de las calificaciones que hacen estos equipos calificadores. Ahora, hay un tema, si me permite, María Cristina, en ese mismo contexto, y le pregunto a usted que presidió esa comisión y que lideró el proceso de trámite legislativo en la Asamblea Nacional en su momento. Cuando se aprueba la posibilidad de que con base en los porcentajes se pueda generar el beneficio de la importación de vehículos, yo entiendo que la idea era posibilitar que las personas que tienen dificultades para la movilidad puedan tener acceso a la importación de vehículos que no pueden ser adaptados en el Ecuador, o sea, vehículos adaptados, que vienen adaptados desde el exterior, obviamente con beneficios, con la subvención por parte del Estado. Yo quiero preguntarle si esto era así o si esta norma se flexibilizó y cualquier persona con discapacidad, a partir del 40% señalado en su carnet de discapacidad, puede importar vehículos de alta gama. Ok, hay tres aspectos en su pregunta. Primero, voy a partir diciendo que el reglamento que el expresidente Correa aprobó era desde el 40%, pero en Corte Constitucional le ganamos y es desde el 30%. ¿Ok? Es decir, cualquier persona con discapacidad del 30% está sujeto a todos los beneficios y derechos que la Ley Orgánica de Discapacidades prescribe. Por otro lado, no podemos discriminar dentro de lo que generalmente ya está discriminado, ¿ya? Eso es un principio que no nos permite la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, no podemos hacer una diferenciación tan grave o tan profunda entre discapacidades. Pero le voy a explicar la razón. Yo entiendo que hay modificaciones, carros adaptados para personas que tenemos discapacidad física, es cierto, pero no es menos cierto que personas con discapacidad psicosocial, que personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad visual, que son los otros tres tipos de discapacidades, no tienen pues las mismas oportunidades que tienen personas que no tienen discapacidad, ¿ya? Me refiero a oportunidades laborales, oportunidades educativas. Entonces, lo que intenta el Estado por compensación lógica, es decir, como usted bien indica, el Estado dice, ciertamente, tu condición de vida no es una condición de vida como sería si no tuvieras esta condición, así que asumo yo este porcentaje que les puedo indicar cuál es el porcentaje de beneficio tributario por porcentaje de discapacidad, si ustedes quieren, y el Estado asume esa contraparte. Ahora, ¿que hay que hacerlo con responsabilidad? Sí, hay que hacerlo con responsabilidad. O sea, yo tengo más del 90% de discapacidad, mi estimado Fabricio, mi estimado José Antonio, y yo hasta el momento, hasta el día de hoy, no he utilizado nunca mi cupo para comprar ni importar un vehículo exonerado. O sea, no es necesario. Yo creo que en ciertos momentos uno tiene que hacer también una valoración ética de su condición y decir, estoy en posibilidades de pagar un vehículo, estoy en posibilidades de no pagarlo. Creo que hay personas que tienen condiciones económicas más severas que las mías y que ellos sí deberían de acogerse a esto. En efecto, de que tenemos el derecho, lo tenemos. Pero de ahí, de cómo se maneja la utilización del derecho, yo creo que ya parte mucho desde de la ética personal. Digamos, usted ha señalado que urge una reforma, es decir, con todo lo que se ha visto, con todo lo que se escucha, a veces cuando se legisla y se crea una ley, se piensa en su buena utilización y en el beneficio que los ciudadanos puedan tener de esta ley. Pero en el camino nos damos cuenta que en ocasiones esta ley que estaba pensada para ayudar a un sector termina favoreciendo a otros sectores. En su condición de abogada, de legisladora y de pertenecer a este grupo,
digamos, que tendría que tener toda nuestra atención para hacerle, digamos, para ayudar a que sean las cosas un poco más fáciles. ¿Qué cree usted que cuáles son los correctivos inmediatos? No sé si usted escuchó los anuncios del presidente respecto a las cosas que se van a hacer, me parece que fueron 6 puntos, o si ya usted ha valorado, digamos, la problemática, los anuncios del presidente y tiene quizás alguna idea de lo que se debería hacer de manera inmediata para controlar ese tema. Okay, de manera inmediata creo que si bien no se puede suspender un servicio público como es el otorgamiento de carnet, por el momento está suspendido por la emergencia sanitaria, creo que deberíamos aprovechar este espacio, este momento de inactividad de los equipos calificadores para entrar a auditar por completo, hacer una auditoría de todo tipo, e incluso una auditoría, ¿por qué no?, al patrimonio de los médicos que conforman los equipos calificadores. Porque quién sabe, ¿no? Tal vez tengan, no sé, tal vez no salgan con cosas como las que ya no me sorprende nada, le soy sincera. Desde que veo noticias en estas últimas semanas, a mí no me sorprende nada. Y de hecho no me sorprende que haya existido corrupción también en esto de las discapacidades y que cobren hasta $4.500 por esto. A ver, la primera propuesta que hizo el presidente fue la suspensión de la importación de vehículos con exenciones tributarias. Sería la suspensión de un derecho para quienes legítimamente tienen el derecho, lógicamente. Pero ¿cómo controlamos que no lo ejerzan quienes no lo tienen legítimamente? Entonces, de manera muy temporal, hasta que podamos subsanar el nudo de riesgo, el nudo de corrupción donde se está suscitando esto, tal vez podría ser una solución. No creo que sea del todo, pero puede ser parcial, al menos para que no se siga defraudando al Estado, no se le siga robando al Estado. Por otro lado, hizo otras varias propuestas, entre esas las que ya le dije. Propuso auditar, es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, y varias otras que no recuerdo con exactitud cuáles fueron las que dijo. Los anuncios se los digo rapidito. Fue uno el que usted señala, digamos, la suspensión del proceso de exoneración de aranceles para esos casos. Usted dice que se estaría suspendiendo un derecho, ciertamente así sería. El segundo es la detención de vehículos importados con carnet fraudulentos. Normal, eso está absolutamente normal y está dentro del Código Penal inclusive, si no estoy mal, y le digo cuál sería el artículo, creo que es el 303, por aquí lo tengo a la mano, déjeme un instante. Pero sí, sígame diciendo y retomo. Una auditoría en lo que usted coincide también al Ministerio de Salud caso por caso. El Ministerio de Salud deberá investigar las denuncias, denunciarlas y sancionarlas. Habló acerca de ponerle algún tipo de distintivo especial a las placas de los vehículos para personas con discapacidad. Aunque las personas con discapacidad tienen un sello en la parte de atrás, una especie de sticker azul, pero yo no sé si eso lo pueden mandar a hacer en cualquier esquina, ¿no? Y favorecerse. Bueno, no le va a dar las condiciones, no le va a dar beneficios, pero al menos, no sé, les permitirá parquear en cualquier lado que está destinado a personas con discapacidad. Y la última es una reforma de todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quien lo necesita. Ok, lo de la reforma de los beneficios legales, absolutamente de acuerdo. Hay que hacer de manera integral. Como digo, en primera instancia, si se quiere reivindicar la Asamblea, tienen que volver al artículo 10 original, primero. Sin embargo, de eso hay que hacer una revisión, que la vamos a hacer, para ver de qué forma legalmente, como dice nuestra gente, y tiene toda la razón, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces vamos a ver por dónde que fue la trampa para sacar, pues, la posibilidad de que también, de que continúen este tipo de irregularidades. Lo que le decía respecto del segundo punto, que es el retiro de los vehículos,
estaría perfectamente encuadrado dentro del tipo penal que es del 302, ¿sí? Que consiste en el mal uso de exenciones o supresiones tributarias aduaneras. Entonces, es defraudación aduanera, defraudación fiscal, hay un montón de tipos penales por los cuales podrían ir de paseo a cualquier centro de rehabilitación social para que entiendan que las cosas con los derechos de las personas con discapacidad no se juegan. El antepenúltimo, perdón, por favor, el penúltimo punto, ¿me lo repite? El penúltimo fue las placas con distintivos. Ya, eso es importante. Las placas serían únicamente, usted me decía que tienen un sello azul y que se lo puede comprar en cualquier papelería. Es verdad, se lo puede comprar en cualquier papelería, el sello azul, pero esto no es para los vehículos de personas con discapacidad. Sí, por ejemplo, mi vehículo es de persona con discapacidad, pero no es un vehículo exonerado tributariamente. Por lo tanto, no tendría esa placa. ¿Sí me explico? Entonces, todos los vehículos que ingresen con la exención tributaria... Esos tendrían que recibir esa placa, esos. Correcto, tendrán una placa diferenciada con la intención que ya vamos también... ¿Por qué le digo vamos? Porque siendo abogada y siendo que mi especialidad es esto, el tema de derechos de personas con discapacidad, he hecho algunas sugerencias que espero yo sean tomadas en cuenta y podamos resolver estos asuntos. Ahora, como le indicaba, el color de la placa, la intención que tiene es que el vehículo debe ser manejado primero por la persona con discapacidad, si puede, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo no puedo manejar mi vehículo, necesito que un tercero lo haga. Luego, habría que ver quién es nomás, porque también pasa que el hijo que tiene plata le compra el carro con el cupo del papá y entonces el hijo se pasea en el Highlander y se pasea en el BM y se pasea. Eso no puede pasar, ¿ya? Eso no puede pasar. Pero Porque, pasa. por supuesto, pasa todos los días, todos los días. Entonces, eso esas son realidades que necesitamos normar. Pero tenemos que normarlas de tal forma que al momento de normarlas no estemos obviando una realidad de alguna otra persona con discapacidad que pueda sí tener una condición de necesidad de que un tercero le maneje su vehículo. Entonces, eso tenemos que ser muy prolijos, muy detallistas para que no se conculquen también ese tipo de derechos. ¿Y no cree usted, abogada, digamos, de que debe existir como un límite del valor de los vehículos, a lo mejor? Existe. Por favor, existe. De Por acuerdo con... porcentaje. No, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Discapacidades dice que para vehículos de uso particular, es decir, personas naturales, comunes y silvestres como nosotros, es hasta 60 salarios básicos, ¿sí? Y para usos por ejemplo, fundaciones, hospicios, que ya son... Un bus, una camioneta. Exacto, furgonetas y demás, son hasta 120 salarios. Entonces, hay un tope. La aduana tiene este tope y puede revisar que si, por ejemplo, me están trayendo un vehículo de $100,000 y están pagando $26,000, entonces, por Dios, hay un foco de alerta. Ya que no se den cuenta o que no lo quieran reportar a las autoridades, ahí también podrían estar incursos en el 277 del Código Penal, que dice que todo servidor público, en el momento de identificar el posible cometimiento de un delito, está obligado a reportarlo a la autoridad pertinente. Claro, los 60 salarios básicos vienen a ser $24,000, los 120 salarios básicos, $48,000. Ese sería el tope, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, pero, o sea, si se hace una importación, con eso no es... No debería ser para un carro de alta gama. Por ejemplo, hemos visto que uno de los amigos de Daniel Salcedo es un Camaro 2 puertas de $80,000. Sí, a ver, también pensemos lo siguiente. Hay personas con discapacidad que pueden comprarse vehículos de alta gama, si quieren, ¿ya? Porque trabajó toda su vida, quedó parapléjico
y resulta que tiene los recursos para hacerlo. Paga la diferencia, ¿no? Exacto, pagan la diferencia, es que eso dice la ley. Se le exonera hasta donde la ley lo indica, que es, el Estado dice, a ver, yo te ayudo hasta este porcentaje, pero de ahí entiendo que como tú tienes recursos y puedes cubrir el resto, me pagas la diferencia. Entonces, no, o sea, no hay nada de ilógico en todo esto. O sea, si quiere comprarse el carro que quiera, pero pague la diferencia. O sea, no intenten pasarlo tampoco por valores menores, porque eso también está sucediendo. Ese es el tema. Ese es Compran el con tema. facturas menores en el extranjero o vienen acá a una concesionaria, pagan con una... la concesionaria factura con un valor menor y pues resulta que sale beneficiado. Ese es el tema de fondo. Muy interesante charla con María Cristina Cronfle, que es conocedora de este tema y creo yo nos ha servido para tener una mejor comprensión del alcance de la norma que está vigente. Abogada. Sí, Fabricio, Sí, si me permite. diga usted, por favor, con todo gusto. Quisiera decirles los porcentajes. Por favor. Del 30 al 49% de discapacidad hay el 60% de exención tributaria. Del 50% de discapacidad, el 74% de discapacidad, el 70% de exención tributaria. Del 75% de discapacidad al 84% de discapacidad es el 80% de exención tributaria. Y del 85 al 100% de discapacidad, estamos hablando del 100% de exención tributaria. ¿Okay? Eso por ese lado. En el último año, solo para que sepan, si quieren les puedo decir las importaciones del 2018, 2019 y 2020. Por favor, sí. Dele. Ok. Las importaciones, de acuerdo con la SENAE, de marzo del 2020, del 30%, bueno, del 30 al 49% de discapacidad en el 2018, ¿verdad? Importaron 567 vehículos. Del 50% al 74%, 604 vehículos. Del 75% al 84%, 290 vehículos. Del 75% al 100%, 179 vehículos. Es decir, en un total, en 2018, de 1.639 vehículos. Ahora, eso fue... vamos a darnos cuenta en qué año es donde más incrementa, ¿ya? Luego, la famosa reforma del señor Mendoza, ¿ya? Okay. 2018, entonces, 1.735. 1.639 en total. Pero ahora, mire usted, en el 2019, el primer rubro, que es del 30 al 49%, 1.634 vehículos. Es decir, solo un poquito menos del total del año anterior, ¿ya? Solo 5 vehículos menos del total del año anterior. De ahí, del 50% al 74%, 1.644 vehículos, ¿ya? Del 75% al 84%, 675 vehículos. Del 85% al 100% de discapacidad, 477 vehículos. En un total de 4.430 vehículos en el 2019, porque había la prohibición de recalificar a las personas con discapacidad. ¿Okay? Ahora, en el 2020, que como la data es hasta marzo, y ahorita se han reducido las calificaciones, mejor dicho, se las han suspendido, obviamente. Por la pandemia. Por la pandemia, sí. Seguramente el número no va a ser tanto, pero de lo que va a marzo, estamos hablando de que del 30 al 49 son 468 vehículos. O sea, imagínense, solamente hasta marzo. Del 50 al 74, 477 vehículos. Del 75 al 84% de discapacidad, 161 vehículos. Del 85% al 100% de discapacidad, 128 vehículos. Es decir, hasta marzo del 2020, 1.234 vehículos importados con exención tributaria. Qué barbaridad. Entonces, y el mayor número se da entre el 50 y el 74%. Y el segundo mayor número entre el 30 y el 49%.
¿Por qué? Porque son los más fáciles de otorgar, ¿ya? Porque se puede presumir que es una discapacidad, es una condición invisible, o que es un 42% de discapacidad auditiva, aún siendo cantante. O sea, me explico, es más fácil de tapar, ¿ya? Pero, como digo, estos números son claro reflejo de que hay que cambiar las cosas, hay que cambiar la normativa, hay que actualizarla, hay que ser mucho más severos y más prolijos, y hay que entender el tema. No, Oiga, zapatero a sus zapatos. ¿No? ¿Sí? Abogada, yo, por ejemplo, permítame tomar sus palabras de hace minutos cuando usted señaló que usted tiene el 90% de discapacidad. Usted podría acceder a un 93 beneficio del para ser exacto. Sí. 93, mire usted. Usted podría acceder al 100% de la exención tributaria. Y usted nos cuenta que no lo ha hecho. Así es. No. Mire usted. Es un tema también de comportamiento. O sea. Y con esta pregunta cierro. ¿Qué otros beneficios, aparte de la importación de vehículos, tiene beneficios una persona con discapacidad? Ya, si nos vamos al artículo 79 de la Ley Orgánica de Discapacidades, tenemos servicios básicos, donde tenemos luz, agua, teléfono, bueno, telefonía fija, telefonía móvil. Sí, bueno, eso. Tenemos también los impuestos prediales, el 50%, sin importar el porcentaje de discapacidad, es el 50% del impuesto predial. Hay devolución del IVA. Hay también la base imponible para las personas con discapacidad, es de 2 fracciones, ¿verdad? Es decir, a ver cómo lo explico. La persona con discapacidad empieza a pagar impuesto a la renta a partir de 2 fracciones de base imponible, ¿okay? Que en este momento creo que serían como $13,000, una cosa así, ¿verdad? Esa es la base imponible actualmente, como unos 12,000, algo así. Entonces se lo multiplica por 2 y a partir de eso empieza a pagar impuesto a la renta. ¿Qué más? ¿Pasajes? ¿Perdón? ¿Pasajes? Claro, pasajes, pero nacionales. ¿Y a qué? ¿Qué pasa con esto? En este caso en particular, en la ley no pudimos llegar a un acuerdo con el Estado, porque resulta que ahí sí los que salen fauleados, y perdónenme la expresión, los que salen fauleados son las aerolíneas, porque es sobre la base de la tarifa base la que se da el 50% de reducción, ¿ya? De rebaja, pero no sobre el impuesto. O sea, el impuesto se paga completo, en eso no hay exención tributaria. El Estado recibe su totalidad, sea persona con discapacidad o no. Por eso les digo que la figura que sale fauleada ahí es la aerolínea, cosa que no hace sentido, pero bueno, veamos cómo se puede ir mejorando eso. En pasajes internacionales lo propio, pero solamente porque existen convenios aeronáuticos internacionales, se puede hasta un 25% de la tarifa, no el 50% como los nacionales. Bueno, en espectáculos públicos, cines, conciertos, teatro y demás, el 50% de la tarifa, y algunos más. Correcto. Abogada, de verdad le queremos agradecer por estos minutos. Ha sido una charla muy interesante, sé además que tiene otra entrevista, pero de verdad ha sido muy interesante el aporte que usted nos ha proporcionado en el curso de esta jornada. Le agradecemos mucho, María Cristina, y seguramente nos vamos a reencontrar en otra oportunidad. Muy amable. Seguro, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de utilidad la información proporcionada. Sin lugar a dudas. Muchas gracias a María Cristina Cronfle. Muy amable, que tenga una buena noche. Igual a ustedes. María Cristina Cronfle aquí conversando en Suma al Día por la fanpage de Primera Plana. Muy interesante, además, visualización. Los internautas se quedaron justamente escuchando estos aportes de una persona que la hemos invitado porque desde su condición de legisladora, y a mí me consta porque cubría el Parlamento en ese momento, ella participó y fue muy activa en la construcción de la Ley Orgánica de Discapacidades, y creo, José Antonio, que queda claros algunos de los aspectos, además que no basta con ciertos anuncios, sino que bien ha dicho María Cristina Cronfle, mañana mismo ya deberían presentar una reforma a la Asamblea Nacional para poder disponer obligatoriamente la reevaluación
de las personas que tienen carnets de discapacidad. ¿Quién tendría que hacer esa solicitud de reforma? ¿Puede ser la interior de la Asamblea o lo tiene que ser en el MSP? No, la Asamblea puede hacerlo. La Asamblea puede hacerlo la Asamblea, puede proponerlo el Ministerio de Salud Pública, puede proponer un grupo de legisladores. Solamente en el caso de los temas económicos, de los temas tributarios que generen gasto público, el único que tiene la facultad de presentar proyectos de ley es el presidente de la República, pero en este caso puede presentar un legislador ya mismo, inmediatamente, una reforma para que se pueda transparentar este tema. Oye, José Antonio. Te pregunto algo ahí, rapidito nomás, ahí para que me la toques de izquierda. Dale. ¿No habría la posibilidad de que se interprete como una regresión de derechos? No, no creo. No creo. ¿No? Okay, no, o sea, a ver, es que no se está, Estás diciendo que ahora va a ser hasta acá mi derecho, mi beneficio. Es que no se está, digamos, eliminando el derecho, sino que se está transparentando el acceso a ese derecho. O sea, diferente sería que planteen una reforma para eliminar el carnet de discapacidad o los beneficios con base en los porcentajes que citaba María Cristina Cronfle. Allí sí habría una regresión de derechos. Si mueven los porcentajes o dicen, ¿saben qué? No, el auto ya no va a ser 24, va a ser de 20. No sé, cosas como eso. No, pero eso tampoco sería regresión de derechos. Eso incluso está o forma parte de la reglamentación. Y mira tú lo que decía María Cristina Cronfle, que en la ley se establecía el 30%, que en el reglamento se quiso poner al 40% y finalmente la Corte Constitucional lo mantuvo en el 30% respecto de la discapacidad y el acceso a la posibilidad de importar vehículos desde el exterior. José Antonio, no quiero que nos vayamos sin escuchar lo último en este mismo contexto. Mira tú que este ha sido el tema del día, se nos quedaron un montón de temas en el tintero, pero déjame compartirte, no sé si me tienes habilitada la opción de compartir, por favor, Flaco, te ruego encarecidamente. ¿Está? Ya, a ver, déjame ver, ok. Hay que mostrar a los internautas. ¿Sí ven, no? Sí. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Ahora resulta que a cualquier fulano le duele el oído y ya es discapacitado, reaccionó el vicepresidente sobre la entrega de carnés del CONADIS. Dice que responsables deberán ser enjuiciados y que se les debe quitar carros importados sin pagar impuestos. Te propongo escuchar al vicepresidente, ¿te parece? Por favor. A ver, espérame. Vamos a subir el volumen. ¿Sí me escuchas, no? Sí, muy bien. Ok. Y ahora resulta que cualquier fulano se acerca que le duele el oído y es discapacitado. No pueden abusar de una ley que está hecha para beneficiar a la gente que realmente la necesita. Porque así es que logran ustedes que esas conquistas retrocedan. No pueden hacer esto. Tiene que haber sanciones. Ya hay una denuncia puesta por parte del gobierno nacional. Y esas personas no solo se les tiene que quitar el vehículo, porque inmediatamente se han identificado, si no me equivoco, 50 vehículos para retirar en estos días. Pero también tienen que ser sancionados y tiene que seguirse una causa penal contra quienes ilegal e irresponsablemente otorgaron condición de discapacidad a quien no la tenía y quien usó esa condición de discapacidad para beneficiarse. Tiene que haber un proceso penal. Ok. ¿Qué te pareció? Bueno, primero me hace ruido el hecho que el vicepresidente diga personas discapacitadas, ¿no? Sí. Claro. Yo no utilizo ese término, yo siempre digo persona con discapacidad. Claro, exactamente. Y hay muchas personas que tienen esta condición, seguramente también le debe haber hecho ruido, ¿no? Coincido en el tema de la denuncia, coincido en el tema de que deben quitarse o bloquearse o identificar a las personas que han intentado. Imagínate, 50 autos están listos para salir. Pobre fulano, ¿no? Que compró, que no sé qué, invirtió, entre comillas, para tener su carrito y ahora tiene que ser ese carro enviado nuevamente al lugar de origen. Pero adicionalmente, creo que en lo que dice el vicepresidente me falta un detalle y es casa adentro. La autocrítica, casa adentro, que creo que es algo que está faltando. Por supuesto. Qué raro, ¿no? Que no haya autocrítica por parte de los gobernantes. Qué raro. Pero claro, esa palabrita que a alguna gente no le gusta, ¿no? Esto debe ir acompañado. En este momento se ha dispuesto la remoción del cargo de la persona hasta que se investigue o no sé qué, ¿no? Pero sí creo que faltó algo de ese tipo.
Antes de irnos, Fabri, quería leer dos cosas del resumen que no las leímos y creo que son importantes. Sí, pues se nos quedaron un montón de temas. Uno, el tema de Daniel Salcedo, ¿no? Que ha confirmado a través de su, digamos, de una publicación, de que ha presentado su renuncia, ¿no? La denuncia, perdón, de Daniel Mendoza. Daniel ¿no? Mendoza, eso te iba a decir, flaco. Es que tengo dos, ¿no? Daniel Mendoza renunció irrevocablemente a su cargo de asambleísta, lo hizo a través de su abogada, que ingresó un documento en la Asamblea Nacional esta tarde. Uno, y en el tema de Daniel Salcedo, que despertó, ¿no? Ha despertado a Daniel Salcedo. Como en las películas. Luigi García, su abogado, y señala que luego de conversar con su defendido, le ha dicho que va a colaborar con la justicia. Y la última. Dale. La última es que hoy compareció la ministra María Paula Romo a la comisión multipartidista que investiga los hechos en torno a la asambleísta Daniel Mendoza. En esta comparecencia confirmó que ha conversado con asambleístas y que en estas conversaciones ellos le han propuesto algunos nombres para cargos públicos. De hecho, le dijo, estaban conversando ahí vía Zoom, y dijo, de hecho, una de las asambleístas, Verónica Guevara, que le había hecho la pregunta, ¿no? Le dijo, además, una de las conversaciones fue con usted, fue así como su esposo llegó o fue nombrado secretario o subsecretario del Ministerio de Agricultura. Ay, Dios mío. O sea, la asambleísta le dice, ¿usted se confirma en las declaraciones que sostienen que ha conversado con no sé qué? Sí, confirmo eso, ¿no? Me ratifico. Yo de eso comenté en la mañana, yo no puedo creer que eso se pretenda normalizar, pero bueno, eso se nos va a quedar para mañana, para conversar con ustedes, para compartir con ustedes. Mañana, anótelo por favor en la bitácora. Esta bitácora no se la va a robar nadie por si acaso. No van a entrar policías a robarse la bitácora de Zoom al día en primera plana. Anoten la bitácora. Daniel Mendoza, Daniel Salcedo y las declaraciones de la ministra, y algo que también se nos queda. Bienvenidos a los Juegos del Hambre. Ya tenemos declaraciones en Twitter. Fuego cruzado de Eduardo Mangas versus la ministra Romo, y por ahí también una réplica de Santiago Cuesta Caputi. Mañana les vamos a mostrar. Déjame, Flaco, compartir con ustedes, con nuestra audiencia, la agenda de mañana en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Hablaremos del tema aduanero con un especialista en la materia, el jurista René Lozano. Estará con nosotros el señor alcalde del Cantón Rumiñahui, Wilfrido Carrera. Hablaremos sobre la emergencia sanitaria, cómo está este cantón colindante con el Distrito Metropolitano de Quito. El precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, el señor asambleísta César Ron Hervas, hablará con nosotros sobre los temas de la coyuntura política. De hecho, eso también lo vamos a hablar mañana, José Antonio, anótelo en la bitácora. Hay 2 precandidatos confirmados en el PSC y 3 posibles. Los 2 confirmados y confirmados por ellos mismos, el asambleísta Ron y la asambleísta Cristina Reyes, y 3 posibles, los asambleístas Henry Cucalón y Henry Kronfle y el ex asambleísta Luis Fernando Torres. Así que ahí tiene usted material para conversar mañana con César Ron, y hablaremos también sobre la situación, el presente y futuro de Fuerza Compromiso Social, y también la denuncia, el pedido de destitución que ha sido presentado por Vanessa Freire, presidenta de Fuerza Compromiso Social, pedido de destitución al Tribunal Contencioso Electoral contra el Contralor General del Estado, el doctor Pablo Celi de la Torre. Ahí tienen ustedes la agenda para el día de mañana en nuestro espacio A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Y creo tenemos confirmado ya a Javier Torres. Javier Torres va a estar mañana. Representante del CONADIS para Zoom al día en la tarde, ¿no? Claro, me informa, gracias Tere, me informa que Kronfle también ya confirmó, o sea, hay 3 precandidatos confirmados en el Partido Social Cristiano, Cristina Reyes Hidalgo, Henry Kronfle, que me acaba de decir Tere, y César Ron Hervas, que han confirmado su precandidatura a la presidencia de la República. De los 3, ¿quién crees que tenga más chance? A nivel, digamos, de contacto o de match con el votante, Complejo, ¿no? A ver, entre todos, el que tendría mayor experiencia
es cancha, Luis Fernando, digamos. ya, el que tendrá más cancha es Luis Fernando Torres. Pero habrá que ver cuál de ellos es el más carismático, cuál de ellos tiene más apoyo por parte de los sectores que podrían de alguna manera contribuir con sus esfuerzos para la campaña. Medio complicado está la cosa con los 5 personajes mencionados. Bueno, yo te decía y al cierre, déjame decirte y agradecer la confianza que tenemos por parte de diversos sectores, de diversos segmentos de nuestro país que tiene la gentileza de replicar la señal que nosotros generamos. Lo hacen en la provincia de Manabí a través del portal Manabí Contigo Siempre. Acá también desde el día de ayer tiene la gentileza en el cantón Rumiñahui de replicar, José Antonio, déjame contarte, y también a los internautas, de replicar nuestro espacio de noticias a través de NB Digital, que es un nuevo medio de comunicación del Valle de los Chillos. Allí evidentemente se publican noticias nacionales, cantonales, parroquiales, deportivas y consejos para la vida diaria. Ellos son un grupo de colegas que obviamente están afincados en el cantón Rumiñahui, que generan mucha información local vinculada al cantón Rumiñahui y que también se suman a este esfuerzo de retransmitir nuestra señal a través de sus diferentes canales de difusión. Así que muchas gracias también por replicar este espacio de noticias. Suma al día por la fanpage de Primera Plana, José Antonio. Siempre hay que venir peinaditos, por eso Por siempre favor, hay que venir peínese, peinaditos. peínese. De modo particular, saludo a Sonita Calispa, querida colega y amiga, que es quien justamente se suma a esta posibilidad de retransmitir nuestro espacio. Flaco querido, ahí tiene usted la tarea anotada en la bitácora que no se le va a robar nadie para mañana conversar con ustedes, queridos internautas. Que tengas una buena jornada, el cierre de la jornada de este miércoles, Flaco. Yo mañana voy a hacer todo lo posible, lo habíamos conversado. Pero mañana partes a Macas. Sí, voy a ir a la tierrita de mi esposa. Ella, digamos, quiere visitar a sus papás, seguramente. O sea, tal vez no estés en el programa de mañana a las 5:30, tal vez. Salir lo más temprano posible, pero tú sabes que la conexión allá no siempre es la mejor. Entonces, a lo mejor no llega a un lugar donde pueda tener una buena conexión. Prepare el plan B, por favor. Yo ya lo estoy preparando, Personaje decente, ¿no? Personaje decente, por favor. Muy bien. Y nada, muchísimas gracias a todos realmente y que tengan muy buenas noches. Ya, y que tengas un buen viaje a Flaco. Ojalá que nos podamos conectar mañana, si no, que tengas un buen viaje. Abrazos a la distancia. Los espero mañana a las 6 horas a primera hora por Majestad Radio junto a Sildra Traslaviña y este servidor. 17 horas con 30 minutos aquí en este espacio. Suma al día por la fanpage de Primera Plana. Abrazos para todos y buenas noches. Buenas noches.